Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez escuchas sobre la Deep Web o la Dark Web, no pienses en ella como un lugar al que solo unos pocos osados se aventuran. No, la realidad es mucho más aterradora. Lo que te voy a contar es mi historia. Una historia de cómo caímos en la oscuridad, cómo la curiosidad juvenil nos arrastró hasta un abismo del que no podíamos salir fácilmente. Y si alguna vez decides explorar ese lugar, espero que pienses 2 veces antes de seguir adelante. Era el año 2009, y por aquel entonces, el mundo digital parecía más un lugar desconocido que un espacio en constante expansión. A los 17 años, como cualquier otro chico curioso, yo me encontraba sumergido en la red. Pero no en la forma común, no solo en Facebook o MySpace como la mayoría de mis amigos. Yo y Matías, mi mejor amigo, siempre habíamos sido diferentes. Nos interesaba más lo que había detrás de la pantalla que lo que aparecía frente a nuestros ojos. Habíamos crecido entre cables y piezas de computadoras rotas en el taller de su padre, un lugar lleno de cacharros y maquinaria antigua. Recuerdo esa tarde en la que su papá llegó con una computadora usada, algo vieja, pero a un precio ridículamente bajo. Si la reparan, se la quedan, dijo. Nadie más en su tienda quería tomarse la molestia de arreglarla, pero a nosotros nos parecía el desafío perfecto. No solo era una oportunidad de tener nuestra propia máquina, sino que nos permitiría hacer lo que más nos gustaba, aprender. Nos sumergimos de cabeza en el trabajo, desmontamos cada pieza, revisamos el sistema y entre risas y bromas, pasamos horas leyendo manuales de computación y buscando respuestas en foros de tecnología. A medida que avanzábamos, nos dábamos cuenta de lo mucho que podíamos hacer. En menos de una semana, la computadora estaba funcionando perfectamente, casi como nueva. Aquel pequeño logro fue el primer paso en nuestro viaje hacia lo desconocido. Al encender la máquina, fue como si una nueva puerta se abriera. Las posibilidades parecían infinitas. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo, pero ya estábamos demasiado dentro para dar marcha atrás. Estábamos listos para explorar el mundo de la tecnología de una forma que pocos podían comprender. Sin perder tiempo, comenzamos a explorar la red de forma más profunda. Primero Facebook, luego MySpace, y lo que parecía ser solo una manera de comunicarse con amigos, se convirtió rápidamente en algo más. Hicimos más búsquedas. Nos adentramos en foros y, un día, mientras navegábamos por el vasto océano de información, tropezamos con algo diferente. Era un enlace en un foro oscuro, un lugar donde nadie más parecía estar. Una URL extraña, llena de números y letras al azar. Matías hizo una pausa antes de darle clic, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y cautela. Sabíamos que la superficie de Internet era solo el comienzo, pero lo que había detrás de esa puerta era algo mucho más profundo. Algo que solo los más valientes o los más imprudentes se atreven a explorar. La Deep Web. Decidimos investigar más. Descubrimos que, a diferencia de la web normal, en la Dark Web no se podía acceder con simples motores de búsqueda como Google o Yahoo. Necesitábamos herramientas especiales, programas que nos permitieran mantener el anonimato, que nos protegieran de los ojos vigilantes que no dejaban de observar. Fue en ese momento cuando descubrimos Tor, la herramienta de navegación que nos abriría las puertas a ese lugar olvidado, a un Internet paralelo donde las reglas del juego eran completamente diferentes. Recuerdo la primera vez que entramos. La sensación fue indescriptible. Navegar por la Dark Web era como caminar por una ciudad desierta a medianoche. Todo era sombrío, opaco, pero al mismo tiempo intrigante. Era como si estuvieras en un lugar que no existía, pero al mismo tiempo estuvieras siendo observado por cada rincón oscuro. A medida que explorábamos, nos encontramos con mercados clandestinos donde se ofrecían desde drogas hasta información personal robada. Había más de lo que podíamos imaginar, pero lo que realmente nos atrapó fue algo que nunca hubiéramos esperado encontrar. Un sitio que ofrecía servicios de sicarios. Sí, sicarios. Personas dispuestas a hacer lo que fuera, a cambio de dinero, para terminar con la vida de alguien.
Aunque no lo creíamos posible, ese sitio parecía legítimo. Nos reímos. ¿Cómo podrían caer en esto? Srenia, pero, a medida que explorábamos más a fondo, la idea dejó de parecer tan absurda. Había testimonios falsos, imágenes de personas aparentemente reales, una red que parecía estar funcionando bajo nuestras narices. ¿Qué tan fácil sería engañar a otros como nosotros? Aprovechando nuestra curiosidad y el anonimato que nos brindaba la Dark Web, decidimos crear un sitio similar. Nos convertimos en los maestros de la trampa. Matías adoptó una identidad falsa, Matías Kinfield, el CEO de una empresa de sicarios, mientras que yo me convertí en Elliot Jameson, el CFO. Creamos testimonios inventados, imágenes manipuladas y hasta un catálogo de sicarios. Todo estaba diseñado para ser lo más real posible. Queríamos ver hasta dónde podía llegar la gente, cuántos estarían dispuestos a cruzar esa línea. Al principio, nada ocurrió. Nadie parecía interesarse. Pero no nos rendimos. Decidimos invertir en publicidad dentro de la Dark Web. Colocamos anuncios discretos pero efectivos, con la esperanza de atraer a alguien lo suficientemente ingenuo o desesperado como para creer que realmente estábamos ofreciendo lo que decíamos. Y un día, algo cambió. Un mensaje apareció en nuestra bandeja de entrada. Una mujer llamada Jennifer Frank quería contratar a uno de nuestros sicarios. Su solicitud era sencilla y aterradora. Quería que matáramos a la amante de su esposo. Había enviado toda la información necesaria, detalles de la víctima, incluso fotos. Había hecho un pago inicial. Lo leímos una y otra vez, sin poder creerlo. Matías y yo nos miramos en silencio, cada uno procesando lo que acababa de suceder. Habíamos conseguido nuestra primera víctima, pero de una forma que no habíamos anticipado. Y esa fue solo la primera de muchas cosas extrañas que comenzaron a ocurrir. Pronto, comenzaron a llegar más solicitudes, más contactos, más dinero. Pero algo no estaba bien. Habíamos abierto una puerta a algo mucho más grande, mucho más peligroso, y no sabíamos cómo cerrar esa puerta. Nos encontramos atrapados. Lo que comenzó como una curiosidad se había convertido en un juego mucho más serio. Y ahora teníamos algo que muchos querían. La presión aumentaba. Sabíamos que estábamos en peligro, pero ya era demasiado tarde para arrepentirnos. Lo que comenzó como una simple curiosidad se estaba transformando en una pesadilla que no podíamos controlar. Aquella primera solicitud de Jennifer Frank, la mujer que quería eliminar a la amante de su esposo, fue solo el principio. Lo que parecía una broma se había convertido en algo mucho más real y peligroso. Ahora teníamos dinero, un cliente y una sensación de pavor que no podíamos ignorar. El reloj parecía correr más rápido. El día que recibimos el mensaje de Jennifer, sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Habíamos creado el sitio como una parodia, una burla para ver hasta dónde llegaba la gente. Pero aquí estábamos, con un pago real en nuestras manos y una solicitud de asesinato. ¿Qué habíamos hecho? El dinero ya estaba en nuestra cuenta, un pago inicial de una suma considerable. Y entonces el teléfono sonó. Era Matías. Su voz temblaba. Jack, esto ya no es un juego. No puedo creerlo. ¿Y si alguien viene por nosotros? ¿Y si lo que estamos haciendo es real? Yo también sentía ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho que indicaba que algo iba terriblemente mal. La emoción y el miedo se mezclaban en una tormenta dentro de mí. Por un momento, quise simplemente cerrar el sitio y dejarlo todo atrás, pero no pude. El dinero, la adrenalina, la sensación de poder, no estaba listo para renunciar. Decidimos tomar una decisión. No responderíamos a la solicitud de Jennifer ni de ningún otro cliente. La situación se estaba fuera de control y sabíamos que podíamos meternos en problemas serios. Pero antes de que pudiéramos tomar una decisión definitiva, otro mensaje llegó. Esta vez la solicitud era diferente, mucho más profesional. Era de un sindicato del crimen organizado. El mensaje estaba escrito con cuidado, sin errores, y aunque el tono era frío y directo, había una sensación de amenaza subyacente. Querían que contratáramos a un sicario. El pago era de $10,000, mucho más que lo que habíamos recibido de Jennifer. No era una broma, no era un juego. Había personas reales detrás de esas palabras. Nos estaban mirando.
Estábamos metidos hasta el cuello en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginábamos. Matías y yo estábamos paralizados. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El miedo se apoderó de nosotros. El dinero en la cuenta parecía quemarnos las manos, como si estuviera maldito. Sabíamos que ya estábamos en la mira de personas que no iban a dudar ni un segundo en tomar represalias si algo salía mal. El pensamiento de que podríamos estar en peligro real se hizo más y más presente. Pero había algo que era aún más aterrador. Ya no podíamos escapar. Si cerrábamos el sitio ahora, las consecuencias podrían ser aún peores. Entonces, en un intento desesperado por encontrar una salida, decidimos buscar ayuda. Pero, ¿quién podría ayudarnos? Estábamos atrapados en la red y no podíamos confiar en nadie. Fue en ese momento cuando recordé a Javier Adamus, nuestro profesor de ciberseguridad. Siempre había sido un tipo extraño, con un aire de misterio a su alrededor. Sabíamos que tenía conexiones con la policía, pero hasta ese momento nunca habíamos considerado acercarnos a él. Sin embargo, era nuestra única esperanza. El día siguiente nos encontramos frente a su puerta, sintiendo la incertidumbre en el aire. Mi mente estaba llena de dudas. ¿Cómo reaccionaría al saber lo que habíamos hecho? ¿Nos entregaría a la policía? Pero ya no teníamos opción. Tocar la puerta fue un acto de desesperación. Cuando nos vio entrar, su expresión cambió. Sin una palabra, nos indicó que nos sentáramos. Matías y yo le contamos todo, desde la creación del sitio hasta la solicitud de Jennifer y el contacto con el sindicato criminal. Pensábamos que nos regañaría, que nos entregaría, pero lo que ocurrió a continuación fue lo último que esperábamos. Javier se echó hacia atrás en su silla y comenzó a reír. Al principio, pensamos que estaba burlándose de nosotros, pero luego su risa se calmó. Nos miró con seriedad y dijo: «Esto es brillante, chicos. Este tipo de cosas no se ven todos los días». Me quedé sin palabras. No podía creer lo que escuchaba. Nos estaba felicitando por haber creado algo tan convincente. Pero no nos dejemos engañar por su actitud. Javier no era un tipo común. Sabíamos que había trabajado con las fuerzas del orden en investigaciones cibernéticas. Y aunque en un principio no entendíamos por qué reaccionaba así, pronto comprendimos que tenía un plan mucho más grande que el nuestro. Sin darnos tiempo para procesar lo que estaba pasando, nos explicó lo que sucedería a continuación. «Este sitio va a ser una trampa», dijo, su tono grave. En ese momento, comprendimos que no solo nos ayudaría, sino que convertiría nuestro error en una operación de ciberseguridad a gran escala. El Departamento de Delitos Cibernéticos tomaría el control de nuestro sitio y lo usarían para atrapar a personas como Jennifer y los miembros del sindicato del crimen. Un cebo en la red. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Y el dinero? Javier sonrió. Lo que han hecho no está bien, pero este es un caso excepcional. El dinero es suyo. Usémoslo para financiar este proyecto. No lo desperdicien. En ese momento, nuestra sensación de culpa se mezcló con una extraña gratitud. Sabíamos que estábamos tomando el camino correcto, pero no sin consecuencias. En los días siguientes, el sitio se convirtió en un campo de caza. La policía se infiltró, monitoreó cada movimiento, cada transacción, y en menos de una semana, el Departamento de Delitos Cibernéticos había atrapado al sindicato del crimen. Jennifer Frank fue arrestada. La mujer que pensó que podía usar nuestro sitio para matar a su rival fue detenida, junto con otros individuos que habían caído en la trampa. El ciclo de terror había terminado, pero el impacto de lo que habíamos hecho nos persiguió durante mucho tiempo. Habíamos estado tan cerca de perderlo todo, de meternos en algo mucho más oscuro. En ese momento la realidad de la situación nos golpeó. No podíamos escapar de lo que habíamos comenzado, pero ahora era demasiado tarde para regresar. Lo que nunca imaginamos fue que nuestra historia no se quedaría allí. A medida que nuestro sitio ganaba notoriedad, más y más criminales cayeron en la trampa. Y no solo eso, sino que Javier nos pidió algo más. Querían que creáramos un sitio similar, pero esta vez para los navegadores convencionales. La trampa se extendió más allá de la dark web. Así, lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en un proyecto de ciberseguridad, donde ayudamos a capturar a criminales en línea. En las semanas siguientes,
fuimos recompensados por nuestro trabajo. El dinero, la notoriedad, la sensación de haber hecho algo grande, ya no nos parecía tan importante. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto, pero también sabíamos que estábamos tocando una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal. Hoy, 6 años después, Matías y yo seguimos colaborando en proyectos que ayudan a atrapar a criminales. Pero el recuerdo de lo que hicimos en la Dark Web nunca se borra. Las sombras de esa parte del Internet siempre nos siguen. Así que si alguna vez decides aventurarte en la Deep Web, piensa bien en lo que estás buscando. Puede que encuentres algo mucho más oscuro de lo que te imaginas. Y quizás, solo quizás, termines ayudando a la justicia sin saberlo. Porque en la Deep Web, lo que ves no siempre es lo que parece. Nunca pensé que terminaría metiéndome en los oscuros rincones de la Deep Web. Todo comenzó en mi penúltimo año de secundaria, cuando un grupo de compañeros empezó a hablar sobre esa web oculta que parecía tan fascinante como aterradora. Siempre me habían cautivado los misterios, y esa conversación no fue la excepción. Uno de esos compañeros, Andrés, parecía saber más que el resto. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y una pizca de arrogancia, como si tuviera acceso a algo que el resto de nosotros no. Una tarde, mientras la profesora se ausentó para una reunión, nos dio tiempo libre para trabajar en proyectos. Fue el momento perfecto para que Andrés me hablara de algo llamado Tor. Mi mente inmediatamente hizo la conexión. Tor era ese navegador que te llevaba directamente a los recovecos más oscuros de Internet, un lugar donde los peligros acechaban sin rostro, donde las reglas eran distintas y todo podía ocurrir sin que nadie lo supiera. ¿Quieres ver qué podemos encontrar? Zrenia, me dijo Andrés con una sonrisa torcida. No pude resistir. Nos adentramos en esa web y lo que vimos fue perturbador. LiveLec era el nombre de uno de los primeros sitios que encontramos, y no pude quitarme la sensación de incomodidad al ver los videos grotescos que se reproducían. Eran imágenes que desbordaban la decencia, pero Andrés parecía disfrutar del espectáculo. Mi estómago se revolvía, pero la curiosidad me mantenía pegado a la pantalla. De repente, encontramos una transmisión en vivo. En la pantalla aparecía una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue que dejaba ver sombras extrañas. Los gritos a lo lejos resonaban, incesantes, como si vinieran de alguien que estuviera sufriendo. La tensión en el aire era palpable. En el chat vi donaciones de gente al margen de la moralidad, personas que parecían disfrutar de la angustia ajena. Cuando menos lo esperábamos, una figura apareció en cámara. Llevaba una máscara y una camiseta manchada de rojo, y en sus manos sostenía lo que parecía un machete. Mi corazón latió con fuerza. En ese momento, algo en mi instinto me dijo que debíamos salir de ahí. Pero antes de que pudiera hacer algo, Tor se apagó por sí solo. El sonido del ventilador de la computadora nos alertó, y a medida que la pantalla se apagaba, algunos compañeros empezaron a acercarse. No me sentía cómodo, pero Andrés, con su actitud despreocupada, seguía navegando como si no pasara nada. Fue entonces cuando decidimos dar un paso más allá, un paso hacia lo que no podíamos comprender. «Vamos, hagámoslo, no pasará nada», me dijo. Decidimos hacer una compra. Un pequeño artículo en la web oscura, solo por curiosidad. Nadie quería quedar atrás en la aventura. En ese entonces, no comprendíamos realmente lo que estábamos haciendo. Cada uno aportó una pequeña cantidad de dinero, alrededor de $50 en total. La compra estaba hecha. El paquete llegaría en una semana. Y esa semana todo cambió. Era una noche tranquila en la casa de Andrés. Habíamos estado trabajando en un proyecto de ciencias, concentrados, casi ajenos a todo lo que había ocurrido días antes. Eran las 9 de la noche y sus padres ya se habían ido a dormir. Necesitábamos un descanso, así que decidimos salir al porche. Hablábamos de cosas triviales, sin saber que esa noche ya no sería igual. Una camioneta pequeña, oscura y sin placas, apareció en la calle. El vehículo se detuvo justo frente a la casa, y por un momento todo se volvió extraño. El tiempo parecía haberse detenido. Estábamos observando, inmóviles. Tal vez era una confusión, alguien que se había perdido, o peor aún, alguien que nos estaba observando.
Pasaron unos minutos y el vehículo no se movió. Andrés y yo estábamos en silencio, mirando la camioneta. El aire estaba denso, como si todo se estuviera volviendo más pesado. De repente la puerta del pasajero se abrió y una figura emergió. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con el cabello largo y sucio, cubierto con una sudadera que oscurecía su rostro. Llevaba un pañuelo cubriéndole la boca, lo que solo aumentaba el misterio. En sus manos llevaba una caja que, inexplicablemente, parecía nuestra. ¿Tú eres Andrés 1320? Zrenia preguntó el hombre con voz grave. Andrés, visiblemente confundido, asintió. Sí, soy yo. Vengo a entregar el paquete que pediste. Aquí lo tienes. Espero que lo disfrutes. Nos vemos en tu próximo pedido, dijo, y sin esperar respuesta, dio media vuelta y regresó a la camioneta. Lo que ocurrió después hizo que mi sangre se helara. Al girarse notamos algo. El hombre llevaba una pistola en el bolsillo trasero de su pantalón. Mi instinto de supervivencia se activó al instante. Si hubiéramos hecho algo, cualquier cosa, no dudo que la pistola habría hablado más rápido que él. El hombre se subió a la camioneta y desapareció en la noche, como una sombra más en la oscuridad. Dentro de la caja, lo que encontramos no fue lo que esperábamos, un montón de hierba. Sin embargo, lo que realmente nos aterrorizó fue la realización de lo que acabábamos de hacer. ¿A quién habíamos estado comprando? ¿Qué más podía haber en ese rincón del mundo oscuro y sin ley? Esa noche decidimos no hablar más del tema, pero el miedo no se fue. La sensación de que algo más estaba acechando en las sombras no nos dejó dormir durante días. Desde ese momento nunca volvimos a entrar en la Deep Web. No importaba cuán seductora fuera su promesa de secretos y aventuras. Habíamos tocado algo que no debíamos, algo que no se puede deshacer. Nunca olvidaré ese paquete. Nunca olvidaré al hombre que vino a entregarlo, ni la pistola que guardaba como si nada. Lo peor de todo es que, a pesar de lo que viví, sigo preguntándome, ¿quién estaba realmente detrás de ese paquete? ¿Alguna vez has sentido que algo te observa, pero no hay nadie allí? Yo sí, y esa sensación me persigue hasta el día de hoy. Esta es la historia que ocurrió cuando decidí adentrarme en la Deep Web. Todo comenzó una tarde de verano en 2015, un día tan ordinario que ni siquiera sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro que nunca podría olvidar. Estaba en mi casa, solo, como siempre, estudiante aburrido de universidad, sin nada que hacer más que jugar videojuegos, devorar bocadillos y escuchar historias macabras en YouTube. Pero aquel día, después de horas viendo relatos de terror, algo se despertó en mí. Algo curioso. De entre todas las cosas que había visto, hubo un término que me llamó la atención: Deep Web. Había oído hablar de ella en Reddit, pero nunca me había detenido a investigar en serio. Pensaba que solo era otro foro oscuro en el vasto océano de Internet. Pero como pasa con todo lo peligroso, la curiosidad me pudo. Decidí que tenía que saber qué había allá abajo, y fue entonces cuando, con solo unos clics, conseguí el navegador Tor, el acceso que prometía abrir la puerta al otro lado, al lado oculto de la web. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Me sentía como un explorador que se adentraba en una selva desconocida. Lo que encontré en ese lugar no es algo que pueda borrar de mi mente. Al principio, nada fue realmente inquietante. Me topé con una colección de documentos, foros aburridos, incluso revistas antiguas y servicios de video en demanda. Fue solo un vistazo superficial, pero ese solo vistazo me dio la sensación de que algo más profundo, más oscuro, se escondía allí, esperando ser descubierto. Al día siguiente, la curiosidad me llevó a buscar más. Esta vez, encontré algo diferente. Algo perturbador. Un sitio web que prometía acceso a mercados clandestinos. Se vendían armas, drogas y otros productos ilegales. En ese momento, una voz interior me decía que debía parar, que esta era la zona donde muchos recomendaban no ir. Pero yo estaba demasiado atrapado por la emoción, la adrenalina. Lo que me llevó a mi perdición fue un foro, un espacio donde se compartían videos perturbadores
y donde se podía interactuar con otros usuarios, decidí entrar a la sala de chat. Lo hice rápido, sin pensar demasiado. Simplemente escribí un «Hola» y me quedé observando. No sabía qué esperar, pero jamás imaginé lo que vendría después. El chat permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que alguien respondió. La primera respuesta fue corta. «No nos agradan mucho los extraños como tú». Pensé que era una broma, algo casual. Luego, un segundo mensaje apareció. «Niño tonto, ya tengo tu dirección IP». Fue como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si la temperatura bajara de golpe. ¿Cómo sabían mi dirección? Mi mente intentó encontrar una explicación racional, pero lo que vino después me hizo helar la sangre. No puedo creer que hayas sido tan ingenuo como para dejar tu cámara encendida. No puedo esperar para ir a verte y llevarte a una de nuestras habitaciones especiales. De inmediato, sentí el peso de la ansiedad. Cerré el navegador con manos temblorosas, pero no podía dejar de pensar en el mensaje. Miré mi cámara web y por supuesto estaba encendida. Había cometido el error de olvidarme de cerrar Skype. ¿Cómo podían saberlo? ¿Era posible que alguien estuviera realmente observándome? Apretando los dientes, traté de calmarme, diciendo que debía ser una coincidencia. No podía ser real. No podía ser. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, volví a mi casa después de pasar tiempo con mi novia cuando, por casualidad, me encontré con una vecina, Mariana. Me detuvo en la calle con una mirada extraña. «Oye, ¿dónde has estado esta semana?», me preguntó, con un tono algo preocupado. «¿En casa de mi novia? ¿Por qué?», respondí confundido. «Bueno, un hombre vino a buscarte la otra noche. Estaba raro, alto, vestido con ropa sucia, como un vagabundo. No sacaba las manos de los bolsillos. Pensé que podía ser un ladrón, pero no me atreví a llamarte. Al principio me pareció una historia absurda, pero entonces algo dentro de mí hizo clic. El miedo comenzó a hacer nido en mi estómago. ¿Quién era ese hombre? ¿Era alguien de la Deep Web? No podía ser. La paranoia me invadió, pero lo peor estaba aún por suceder. Entré a mi casa intentando calmarme cuando noté algo raro. Una nota en el suelo, justo frente a la puerta. La levanté y allí estaba. «Te encontré». Mis manos temblaron al leer esas palabras. ¿Me encontraron? ¿Quién? Mi cabeza daba vueltas cuando escuché un pitido constante en mi teléfono. Llamadas perdidas. Revisé las llamadas, esperando no encontrar nada extraño. Pero lo encontré. Una llamada a las 11:37 de la noche. Solo silencio al principio. Luego, respiración pesada, como si alguien estuviera esperando para hablar. Unos murmullos ininteligibles antes de que la llamada terminara. La segunda llamada fue aún más aterradora. La voz de un hombre. «Hola, voy a ir a por ti. Te llevaré al bosque y me divertiré descuartizándote en pedazos. Serás como un bocado, pedazo a pedazo». Mi corazón se detuvo. En el fondo pude escuchar lo que sonaba como la voz de Mariana. Estaba hablando con alguien. ¿Era ella? Su voz se entremezclaba con los ladridos de mis perros. La escuché gritar. «¿Qué haces aquí? Esta no es tu casa. Tienes que irte ahora o llamaré a la policía». ¿Era una coincidencia? No, no lo era. El hombre que había estado fuera de mi casa era el mismo que me había llamado, y él sabía cosas que no debería saber. La paranoia se apoderó de mí. Me mudé de inmediato a casa de mis padres. Cambié todos mis números de teléfono. El viejo ordenador que había usado para entrar a la Deep Web fue destruido, pero el daño ya estaba hecho. Los meses pasaron sin incidentes, hasta que una noche, mientras navegaba en Facebook, recibí un mensaje. Era breve, pero suficiente para helarme. «¿Por qué te fuiste? Mira lo que me hiciste hacer». Vi la foto. Mi antigua casa estaba en llamas. El fuego arrasó con todo. Y luego, la noticia apareció en los medios, con una investigación que no llevó a ningún resultado. La policía no encontró responsables. Mis vecinos fueron interrogados y luego descartados. Pero había algo que no lograba entender. ¿Cómo sabían lo que haría después? ¿Cómo sabían dónde iba a vivir? Al final, lo único que me quedó fue el miedo constante, el temor de ser observado. Los años han pasado, pero la ansiedad persiste. Cada vez que veo una camioneta sin placas, con las ventanas oscuras, mi cuerpo se tensa.
¿Es él? ¿Lo son ellos? Nunca lo sabré con certeza. Pero una parte de mí teme que, si es alguien de la Deep Web, ya no estén interesados en mí. Mi historia es un recordatorio. Algunos secretos de la Deep Web no están hechos para ser descubiertos. Y aquellos que exploran esos rincones oscuros, a veces, no regresan intactos. No busco reconocimiento ni fama al contar esto. Si decides creerme o no, es tu decisión. Solo quiero relatar lo que viví en 2016, cuando por curiosidad decidí adentrarme en un lugar del que jamás debí saber nada. Aquella noche, el insomnio me tenía atrapado. Pasé horas escuchando relatos de terror sobre la Deep Web, historias de experimentos retorcidos, sociedades secretas y personas que desaparecían sin dejar rastro. Al principio, todo me parecía exagerado, ficción creada para asustar a los crédulos. Pero conforme avanzaba la madrugada, la idea de comprobarlo por mí mismo se convirtió en una necesidad. Quería ver hasta dónde llegaban esos rumores. Me tomó un par de horas aprender lo básico. Cómo acceder a la Deep Web, cómo moverme sin dejar rastro y sobre todo qué evitar. Me repetí a mí mismo que solo sería una exploración superficial. Nada de compras ilegales, nada de foros extraños. Solo una breve incursión antes de volver a mi vida normal. Al principio, lo que encontré fue decepcionante. Mercados oscuros vendiendo drogas y documentos falsos, páginas con estéticas arcaicas y foros con hilos abandonados hacía años. Pero entonces, entre una lista de enlaces, apareció algo diferente. Un sitio de videos con un diseño obsoleto, con títulos sin sentido y una calidad de imagen pésima, como si hubieran sido grabados con una cámara de los años 90. Uno en particular captó mi atención. Únete a nosotros. El video mostraba imágenes borrosas, personas con túnicas, símbolos tallados en piedra y voces distorsionadas recitando frases en un idioma que no reconocí. No había explicación ni contexto, solo esa extraña sucesión de escenas. Cuando terminó, apareció una dirección de correo electrónico. Contáctanos si quieres saber más. Lo hice. No porque quisiera unirme, sino por simple curiosidad. Pregunté si era real o solo un proyecto de algún grupo de estudiantes aburridos. La respuesta llegó casi de inmediato. Gracias por tu interés. Un reclutador se pondrá en contacto contigo pronto. Algo en ese mensaje me incomodó. No parecía un bot ni una respuesta automática cualquiera. 15 minutos después, otro correo llegó. Era más detallado. Decían que, para ser considerado parte de su familia, debía proporcionar mi nombre real, una dirección, una foto reciente y una breve explicación de por qué quería unirme. No iba a darles mis datos, así que inventé un nombre. Busqué una foto aleatoria en internet y escribí una respuesta sarcástica. Pensé que eso sería el final, pero no lo fue. Esa noche mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era un número desconocido. Contesté con voz adormilada. ¿Hola? Nada. Solo una respiración pesada al otro lado de la línea. ¿Quién es? Silencio. Colgué. 5 minutos después, otra llamada. Esta vez cuando contesté, una melodía comenzó a sonar. No era una canción reconocible, sino una serie de notas distorsionadas, como si alguien hubiera tomado una caja de música y la estuviera reproduciendo al revés. Entonces, una voz habló. No sonaba humana. Era profunda, metálica, como si hubiera pasado por un filtro de audio. No fue muy amable de tu parte enviarnos información falsa. Esperábamos que quisieras ser parte de nosotros. ¿Aún quieres unirte? Mi piel se erizó. Sabían que mentí. Colgué de inmediato y bloqueé el número. Me convencí de que solo era una broma elaborada. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, mi teléfono fijo tenía una llamada perdida. Nadie, absolutamente nadie tenía ese número. Reproduje el mensaje del buzón de voz. Era la misma voz distorsionada. Jack, ¿por qué nos ignoras? No tiene que ser difícil. Solo di que sí. ¿Cómo sabían mi nombre? Nunca lo había usado. Esa noche cerré todas las puertas y ventanas. Apagué las luces y me acosté, pero no pude dormir. Cada sonido en el apartamento me ponía los nervios de punta. A las 3 de la mañana, mi celular vibró.
Un mensaje de un número desconocido. Nos gusta tu apartamento, muy acogedor. Corrí a la ventana, miré a la calle. Un auto negro estaba estacionado frente a mi edificio. Las luces apagadas. No podía ver quién estaba dentro. Mi respiración se volvió errática. Tomé un cuchillo de la cocina y volví a mirar. El auto se había ido. Al día siguiente fui a la policía. Les mostré los correos, la llamada en el buzón de voz y el mensaje en mi celular. Intentaron rastrear el número, pero no encontraron nada. No existía en los registros. Me dijeron que lo ignorara, pero algo dentro de mí sabía que no era una broma. Durante semanas no pasó nada. Casi llegué a convencerme de que todo había terminado. Pero una madrugada me desperté con una extraña sensación de pesadez en el pecho. No podía moverme. Entonces los vi. 2 sombras en la esquina de mi habitación, altas, inmóviles. Mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad lo suficiente como para distinguir sus rostros. Pero estaban allí, observándome. La melodía distorsionada comenzó a sonar. Quise gritar, pero mi voz no salió. Uno de ellos dio un paso hacia mí. Entonces la parálisis desapareció. Me incorporé de golpe y encendí la luz. No había nadie. El apartamento estaba en completo silencio. Fui al baño, me lavé la cara y traté de convencerme de que había sido una pesadilla. Pero cuando regresé a mi habitación, mi celular vibró. Un mensaje, sin remitente. Te vemos pronto. Pasé la noche en vela, con el cuchillo en la mano, pero no volvieron a aparecer. Desde entonces, no he recibido más llamadas, no más correos, no más mensajes, pero cada noche, antes de dormir, reviso cada cerradura, porque aunque no haya señales de ellos, sé que aún están ahí, esperando a que diga que sí. Lo que voy a contarte no es una fantasía de terror, ni un cuento que escuché en algún rincón oscuro de Internet. Lo que viví, lo que vi, aún me persigue hasta el día de hoy. Algo dentro de mí sigue preguntándose si, al final, realmente logré escapar de todo aquello, o si solo me sumergí aún más en la oscuridad. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando la curiosidad más malsana se apoderó de mí. A mis 17 años, vivía atrapado en la rutina de la escuela secundaria, rodeado de amigos que compartían historias, rumores y secretos sobre la Deep Web. Todos hablaban de ella como si fuera un lugar misterioso, una especie de paraíso para los curiosos que buscaban lo prohibido. Lo prohibido en un nivel mucho más oscuro que lo que cualquier adolescente normal podría imaginar. Hablaban de asesinos, de traficantes de órganos, de hombres que pagaban por ver a otros sufrir. Era imposible no sentir una mezcla de fascinación y terror al mismo tiempo. Mis amigos me retaban constantemente, como si todo fuera un simple juego. ¿Vas a seguir siendo un cobarde?, me decían. Solo entra, nadie se van a enterar. Al principio, me sentí tentado a rechazarlo. Siempre fui del tipo que pensaba que todo eso de la Deep Web era solo mitos, historias de Internet para asustar a los tontos. Pero la presión era cada vez más fuerte. Todos lo hacían y yo, por alguna razón que no logro comprender del todo, quería ser parte de eso. Quería ver con mis propios ojos si todo lo que decían era real. Así que, una noche, mientras todos dormían y la oscuridad se apoderaba de la casa, tomé una decisión. Bajé el navegador Tor. Era la puerta a lo desconocido. Lo había escuchado todo sobre él. Un navegador que te permitía entrar en la parte más oculta de la web. Me sentía como un niño que entra al bosque prohibido, con el corazón latiendo con fuerza, pero aún sin entender del todo lo que estaba por encontrar. Al abrir Tor, la pantalla se llenó de códigos, de direcciones extrañas que jamás había visto antes. Pero había algo hipnótico en todo eso. Mi dedo tembloroso movió el mouse y comencé a navegar. Encontré un sitio que se llamaba Wiki Oculta, un nombre que parecía sacado de una película de terror. Era como la Wikipedia, pero en lugar de artículos sobre historia o ciencia, había listas de los sitios más oscuros de la web, foros sobre canibalismo, guías para crear drogas ilegales, e incluso mercados donde la gente podía comprar y vender cosas impensables, como documentos falsificados o, lo peor de todo, órganos humanos.
Me sentí como si hubiera abierto una puerta a otro mundo, uno que no tenía reglas. Pero lo peor no fue lo que vi en esos foros o en esas páginas. Lo peor fue lo que sucedió después. Entre toda esa basura, algo más oscuro me llamó la atención. Una página llamada Steak and Cheese. En ese momento, mi instinto me decía que debía irme, que lo mejor era cerrar todo y olvidarme de esa maldita red. Pero como si algo me empujara, hice clic. Al principio pensé que era una broma. Era un video, o al menos eso parecía. En la pantalla se veía a un hombre con una máscara de animal hablando a la cámara. Estaba rodeado de carne cruda, carne humana. Mi corazón dio un salto. Creí que era una especie de montaje, un truco para impresionar a los que, como yo, no sabían nada sobre ese mundo. Pero cuando el hombre comenzó a cortar la carne y la cámara hizo un primer plano, vi algo que me hizo sentir como si todo el aire de la habitación se escapara. Lo que estaba viendo no era falso. No era un montaje, era real, era una persona. Mi estómago se revolvió. No sabía si debía cerrar la página o quedarme allí, mirándolo, como si mis ojos no pudieran creer lo que estaba viendo. El hombre, con sus manos manchadas de sangre, comenzó a hablar sobre cómo es el ciclo de la vida. Comentaba sobre la cosecha, sobre cómo la carne humana era la más sabrosa de todas. Y cuando la cámara se alejó un poco, pude ver que no estaba solo. Había niños, amarrados, con la mirada perdida, sin expresión en sus rostros. En ese instante, todo mi ser gritaba para salir de allí, para apagar el computador y olvidarme de todo. Pero no pude. Algo me mantenía cautivo, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando frente a esa pantalla. Cada segundo que pasaba en ese video me sentía más y más incapaz de moverme, de reaccionar. De repente, algo extraño ocurrió. El video se detuvo abruptamente y se desvaneció, dejándome solo con una pantalla negra. Un mensaje apareció. ¿Estás disfrutando de lo que ves? Mi corazón latió con fuerza, como si alguien desde el otro lado me estuviera observando, esperando mi respuesta. Mi dedo, tembloroso, apuntó a la X de la esquina superior derecha y de inmediato cerré la ventana. Pero no fue suficiente. No fue suficiente cerrar la página. Algo ya se había quedado dentro de mí, como una semilla que había sido plantada en lo más profundo de mi mente. A esa altura, mi cabeza estaba a punto de estallar. Me levanté de la silla y traté de caminar, pero mis piernas no respondían. No podía dejar de pensar en las imágenes que acababa de ver. Cada vez que cerraba los ojos, las escenas volvían a mi mente. Los niños, la carne, el hombre con la máscara, la realidad de todo eso. Fui al baño para intentar calmarme, pero lo que vi al mirarme al espejo fue aún peor. Me vi a mí mismo, pero no como siempre. Mis ojos, esos ojos no eran los míos. Eran fríos, vacíos, como si algo me hubiera dejado marcado para siempre. Un mal presentimiento se apoderó de mí, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Esa noche me quedé despierto, mirando la pantalla de mi computadora, temiendo que lo que había visto pudiera alcanzarme de alguna manera. Sabía que había tocado algo que no debía haber tocado, que había cruzado una línea sin retorno, pero al mismo tiempo no pude evitar pensar, ¿qué más hay ahí fuera? ¿Qué más puedo encontrar? Un par de días después, algo aún más extraño ocurrió. Recibí un mensaje. Era de un remitente desconocido. El texto decía solo una cosa: Bienvenido, Jack. Hemos estado observándote. Ahora tú eres parte de nuestro juego. Fue el inicio de algo mucho más oscuro, algo que no estaba preparado para afrontar. Desde el momento en que recibí ese mensaje extraño en mi computadora, mi vida cambió para siempre. La sensación de estar siendo observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. No importaba cuántas veces mirara por la ventana, cuántos vidrios tuviera cerrados o cuán bajo bajara el volumen de mi computadora, sentía que alguien, en algún lugar, me estaba mirando. Y no era una sensación pasajera, era real. Aquella tarde, cuando me senté nuevamente frente al ordenador, traté de calmarme. Lo intenté de verdad, pero el pensamiento del mensaje se repetía en mi cabeza como un eco insoportable. Bienvenido, Jack. Hemos estado observándote. Ahora tú eres parte de nuestro juego.
Mi primera reacción fue cerrar la computadora y olvidarme de todo. Pero no podía. Una fuerza invisible me empujaba a abrirla una vez más. Y lo hice. El mensaje estaba allí, en mi bandeja de entrada, como si estuviera esperando mi regreso. Lo abrí con el corazón acelerado. Esta vez no era solo un texto frío, era algo más. Un archivo adjunto, titulado Juego Iniciado. Lo descargué sin pensarlo. No sabía por qué lo hice, pero ya no podía detenerme. El archivo se abrió y, antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se llenó de imágenes fugaces. Escenas borrosas que se desvanecían demasiado rápido para ser identificadas. Un par de ojos, sombras moviéndose, un sonido extraño. Algo que no lograba comprender. Luego la pantalla se congeló y apareció un mensaje en letras rojas. Encuentra la salida o serás parte del espectáculo. No entendí en ese momento lo que eso significaba, pero lo supe cuando empecé a recibir llamadas. Las primeras llamadas de un número desconocido. Al principio, creí que todo era una coincidencia. La pantalla de mi computadora, el archivo extraño y ahora estas llamadas. Pero no, era imposible que fuera casualidad. Contesté una de las primeras llamadas y lo único que pude escuchar fue una respiración pesada, lenta, casi como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Un susurro apenas audible salió de la línea. Nos vemos pronto, Jack. La llamada se cortó abruptamente. Mi respiración se volvió entrecortada. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Traté de ignorarlo. Apagué el teléfono, desconecté mi computadora y decidí salir. Pensé que un poco de aire fresco podría calmar mis nervios. Caminé por las calles, pero algo no estaba bien. Cada esquina, cada sombra parecía esconderse algo. ¿Quién me estaba siguiendo? ¿Era mi mente o realmente alguien me observaba? A medida que avanzaba, comencé a sentirlo. El miedo real. Algo se estaba acercando. Escuché pasos detrás de mí, cada vez más cercanos. Pero cuando me di vuelta, no había nadie. Mis pensamientos comenzaron a nublarse. Había algo en el ambiente, algo que no era normal. Como si el mundo mismo hubiera cambiado, se hubiera distorsionado de alguna forma. Decidí regresar a casa. Cuando llegué, mi respiración estaba acelerada y la sensación de que algo no estaba bien me rodeaba como una niebla densa. Pero lo peor vino cuando entré al departamento. El ambiente estaba silencioso, demasiado silencioso. De alguna forma sabía que algo había cambiado. Esa misma sensación de ser observado me envolvía como nunca antes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no dudé en contestar. Fue lo peor que pude hacer. Jack, esa voz. Era la misma, pero esta vez sonaba más cercana, más personal. Mi nombre resonó en mi oído, pero no era mi voz. Era un susurro grave, cargado de maldad. ¿Quién eres?, logré balbucear, con el miedo tomando control de mi voz. La respuesta fue casi inaudible, pero lo suficiente para helar mi sangre. No importa quién soy, lo único que importa es que ahora juegas en nuestro tablero. El teléfono se cortó nuevamente, pero esta vez, el aire en la habitación estaba pesado, espeso. No era solo el pánico el que me invadía, era la sensación de que algo estaba esperando. De alguna manera, yo era parte de algo más grande. Un juego, sí, pero ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué yo? ¿Qué querían de mí? Mi mente estaba hecha un caos. No podía dejar de pensar en la Deep Web, en todo lo que había visto en esa wiki oculta, en los videos que ya me parecían demasiado familiares, como si hubieran sido creados para mí. Estaba atrapado en una pesadilla que no podía escapar. Decidí tomar acción, pensar en lo que podría hacer. Miré a mi alrededor, buscando una salida. Sabía que debía estar alerta, pero mis pensamientos estaban tan nublados por el terror que no pude anticipar lo que ocurrió a continuación. Una notificación apareció en mi computadora. Mañana, el juego continúa. Prepárate. No hubo más mensajes. La computadora permaneció apagada, pero el miedo que sentía en mi pecho no desapareció. Algo estaba por suceder, algo que no podía controlar. Al día siguiente, traté de seguir con mi vida. Intenté ir al colegio, salir con mis amigos, pero el miedo era palpable. Mis ojos recorrían cada rincón,
esperando que algo extraño ocurriera. Pero no pasaba nada. Las horas transcurrían con normalidad hasta que, al final del día, algo extraño ocurrió en el salón de clases. Vi a un compañero mirando fijamente su teléfono. Sus ojos estaban tan fijos en la pantalla que me sorprendió. Me acerqué y vi lo que estaba mirando. Era una imagen. La misma imagen que había visto en la Deep Web. La misma carne humana, el hombre con la máscara, los niños, la cosecha. Pero esta vez había algo diferente. Estaba mi nombre en la esquina de la pantalla y debajo un mensaje que decía: «Es tu turno». Mi mente se nubló aún más. Todo lo que había creído saber sobre la Deep Web, sobre la oscuridad en línea, se desmoronó. No era solo una cuestión de ver algo perturbador. Number Yo había sido marcado. Estaba atrapado en un juego mucho más grande que yo, y cada paso que daba me adentraba más en esa oscuridad. Era el comienzo de lo peor, el comienzo de algo que no podría escapar, porque ahora ya no era solo un espectador, yo era parte del espectáculo. La niebla se cernía sobre el pueblo con la suavidad de un manto, haciéndolo parecer más un sueño que una realidad. El aire estaba pesado, frío, y aunque aún era temprano, una sensación de opresión me llenaba el pecho. Estaba acostumbrado al ruido y al bullicio de la ciudad, pero aquí todo era distinto. El lugar donde me había mudado, un pueblo pequeño y apartado, parecía quieto, como si el tiempo se deslizara más lento. La vida en el pueblo era tranquila, o eso pensaba yo. Hasta esa mañana, el televisor de 60 pulgadas estaba aún sobre el suelo, ridículo en su tamaño, y aunque sabía que lo necesitaba para hacer mi estudio un lugar más habitable, no podía evitar sentir que algo en mí no encajaba con el espacio. Todo parecía provisional. Había venido a este pueblo para comenzar de nuevo, pero en realidad todo me recordaba lo que había dejado atrás, mis sueños, mis aspiraciones, un mueble para el televisor. Esa fue mi excusa, mi pequeña obsesión reciente, para sentir que estaba avanzando. Un mueble. Parecía insignificante, pero al mismo tiempo un paso hacia la estabilidad. Un compañero de trabajo, alguien con más experiencia en este pueblo, me había hablado sobre el mercado de Facebook. «Es increíble lo que puedes conseguir por poco dinero», me había dicho. «Te sorprendería». En mi cabeza, el mercado de Facebook me sonaba más como un vertedero digital lleno de estafas y gente desesperada vendiendo lo que ya no querían. Recuerdo haber oído hablar de Craigslist cuando era más joven, y siempre se mencionaba con esa sensación de misterio, como si fuera una plataforma donde lo inusual y lo peligroso se cruzaban en cada publicación. Pero mi compañero insistió, mostrándome fotos en su teléfono de muebles baratos y en perfecto estado. Consiguió un juego de sala completo por $50. «Tienes que probarlo», me dijo, sin detenerse a pensar. Así que, a regañadientes, decidí echar un vistazo. Me senté frente a mi computadora portátil, escaneando las publicaciones. Nada muy interesante hasta que lo vi. Un mueble de madera, perfecto para un televisor de 60 pulgadas, de color oscuro, con líneas elegantes, un diseño que parecía sacado de una tienda de muebles de gama media. La mujer que lo vendía mencionaba que necesitaba deshacerse de él de inmediato porque se mudaba. $5. No pude evitarlo. Esa era una oferta que no podía dejar pasar. Si hubiera sido más cauteloso, si hubiera prestado más atención a esos pequeños detalles que a veces ignoramos por puro entusiasmo, habría notado que algo no estaba bien, pero no lo hice. En lugar de eso, me dejé llevar. La mujer respondió rápidamente a mi mensaje. En el transcurso de unos minutos, comenzamos a hablar sobre el mueble. Todo parecía en orden. La conversación fue breve, concisa, casi sin errores, como si hubiera estado esperando que alguien respondiera. Entonces le mencioné que estaba disponible por la mañana temprano. Mis horarios eran complicados, y ella también tenía un horario extraño. Trabajaba de 2 de la tarde a medianoche, lo cual me parecía peculiar. Pero fue cuando me sugirió encontrarnos antes de mi turno, al amanecer junto al lago, que mi intuición empezó a hacerme preguntas. ¿Por qué el lago? ¿Por qué tan temprano? Con todo, me dejé llevar por la necesidad de quitar ese televisor del suelo.
de mejorar mi pequeño espacio, de hacer que mi nuevo hogar tuviera un poco más de vida. Le confirmé que estaría allí, a las 5 de la mañana, justo antes de que comenzara mi jornada. La mañana siguiente llegó tan rápidamente como un mal presagio. El sonido del despertador fue un golpe en mis oídos, aunque lo había pospuesto un par de veces. Me costó salir de la cama. El cansancio acumulado de las semanas previas me había dejado hecho polvo. Pero la idea del mueble, esa simple promesa de tener algo más que una televisión en el suelo, me empujó a salir. La niebla era tan espesa que apenas podía distinguir las luces del faro en la carretera. Cuando llegué al estacionamiento del lago, el reloj marcaba 4:55 de la mañana. La escena era casi surrealista. El aire estaba saturado, pesando como un manto sobre el lugar. Estaba solo, muy solo. Aparqué el coche. El sonido de las puertas al cerrarse me pareció aún más fuerte que de costumbre, como si el silencio tuviera vida propia en esa hora tan temprana. Mis pasos resonaron en el pavimento mientras sacaba el teléfono, tratando de disipar la incomodidad de esa quietud extraña. Le envié un mensaje. Ya estoy aquí. El eco de mis palabras aún retumbaba en mi cabeza cuando, tras unos minutos, recibí una respuesta. Estoy en la furgoneta, junto al árbol en la esquina. Miré en esa dirección, pero todo lo que pude ver fue oscuridad, más niebla y una sombra apenas delineada en el fondo. La furgoneta estaba estacionada en la esquina trasera del estacionamiento, debajo de un árbol, justo donde la niebla parecía volverse más densa. No había luces encendidas. El lugar estaba tan callado que ni siquiera el sonido de mi respiración parecía real. Sentí un ligero escalofrío en la espalda, pero lo ignoré. Solo es la oscuridad, me dije. Me acerqué al coche y, al comenzar a moverme, sentí la necesidad de comprobar si estaba realmente sola. Miré alrededor, el estacionamiento vacío, el lago quieto, como si nada se moviera en el mundo. Pero algo me dio la sensación de que la furgoneta estaba demasiado quieta. No podía quitarme la sensación de que algo no encajaba, pero la ansiedad por conseguir el mueble, por terminar con esa pequeña molestia de tener la televisión sobre el suelo, me empujó a seguir adelante. En ese momento la mujer me envió un mensaje más. Solo abre la parte trasera. Estoy preparando todo. Mi instinto, esa voz silenciosa que alguna vez me había ayudado a escapar de problemas, me dijo que no me acercara más. Pero el mueble. Pensé en el maldito mueble. Un minuto más y sería mío. Me acercaba a la furgoneta con el corazón acelerado. El aire estaba tan denso que parecía que cada paso que daba era más pesado que el anterior. Algo en la atmósfera me inquietaba. El sonido del motor de mi coche, el latido de mi corazón, todo era amplificado en el silencio sepulcral de ese estacionamiento vacío, rodeado por la niebla que lo tragaba todo. Cuando estuve lo suficientemente cerca de la furgoneta, una sensación extraña me recorrió la espalda. ¿Por qué no había luces dentro? Los cristales de la furgoneta estaban empañados, pero no pude ver nada. Estaba tan oscuro, pero podía jurar que no había ni una sola señal de vida en su interior. Sin embargo, la mujer me había dicho que estaba preparando todo. ¿Qué rayos estaba preparando? La incertidumbre y la sensación de estar haciendo algo completamente erróneo me invadieron, pero la idea de finalmente poder poner ese televisor en su lugar me seguía empujando hacia adelante. Me detuve a una distancia prudente, observando. Decidí no bajarme del coche. Dejé las puertas cerradas con seguro. El coche aún estaba encendido y mi mente pasaba de un pensamiento a otro, atormentada. Sabía que algo no encajaba, pero la idea de conseguir ese mueble por solo $5 me hacía dudar de mis propios instintos. ¿Qué tal si realmente está sola? ¿Qué tal si solo está siendo amable? Mi dedo tembloroso tocó el teléfono y envié un mensaje. No veo a nadie en la furgoneta. La respuesta llegó al instante, y algo en la rapidez con la que contestó me hizo sentir que había algo extraño. Estoy en la parte trasera de la furgoneta. Solo acércate más. Mi mente se aceleraba, luchando entre la tentación de seguir y la creciente sensación de que todo esto era un error. ¿Qué diablos estaba haciendo? Mis ojos, frenéticos, se movían de un lado a otro mientras mantenía el coche estacionado y el motor encendido. Volví a mirar la furgoneta. Nada.
Ninguna señal de vida, ni un resplandor de luz proveniente del interior. Decidí retroceder, tal vez para buscar algo de perspectiva, un momento para calmarme. Moví el coche unos metros hacia atrás, sin perder de vista la furgoneta. Y fue en ese instante cuando mis faros iluminaron lo que había detrás de la furgoneta. Mi corazón se detuvo. Entre los árboles, como sombras espectrales, dos figuras se habían materializado. Estaban caminando, pero sus movimientos no eran normales, no eran tranquilos. Había algo extraño en la forma en que se deslizaban entre los árboles, casi como si flotaran en lugar de caminar. No pude distinguir bien qué tenían en las manos, pero sentí un escalofrío al ver que se acercaban lentamente, con una determinación inquietante. La niebla parecía tragárselos, difuminándolos, pero por un segundo sus siluetas se recortaron en la oscuridad, y entonces supe que no estaba viendo cosas. Estaba siendo observado. Sentí el miedo como un peso en el pecho, como si todo el aire se hubiera ido. Mi mente se desbordó en un torbellino de pensamientos, y finalmente actué. Retrocedí con rapidez, girando el volante con movimientos nerviosos. Aceleré, no mirando atrás. Sentía una presión en el estómago, un nudo que no podía soltar, como si algo estuviera pegado a mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. No podía esperar a salir de allí. No conduje directamente al trabajo, aunque mi cuerpo y mi mente me gritaban que debía hacerlo. De alguna manera, sentí que no podía regresar a mi rutina sin haber entendido lo que acababa de suceder. En mi cabeza, las imágenes seguían corriendo, como un vídeo grabado en alta velocidad. ¿Qué había visto? ¿Qué era eso en el bosque? Decidí ir a una gasolinera cercana, al menos para tranquilizarme y tratar de poner algo de orden en mis pensamientos. Mi cuerpo temblaba. El miedo me había dejado como un cascarón vacío. Mi cabeza palpitaba con cada respiración. Paré en la gasolinera y, sin pensar mucho, me metí al coche. Pedí un café, pero el calor no hacía más que acentuar la incomodidad. Me sentía observado, como si los ojos de alguien estuvieran clavados en mí. Miraba por la ventana con frecuencia, buscando alguna señal, algo que me dijera que todo estaba bien. Pero no había nada. Solo la carretera vacía, iluminada por las luces de la gasolinera. Sentado allí, con las manos temblando alrededor de la taza de café, miré mi teléfono. Tenía un mensaje. El nombre en la pantalla era el de la mujer de la furgoneta. Buena decisión, hermano. Esas palabras escritas de forma tan directa, tan gélida, me calaron hasta los huesos. Mi mente, ya de por sí desbordada, estalló en una cascada de pensamientos. ¿Cómo sabía que había tomado la decisión de irme? ¿Cómo lo había sabido tan rápido? No podía creer lo que estaba sucediendo. No era solo una venta de muebles barata. No era solo una transacción común. Lo que estaba pasando aquí era algo mucho más oscuro. Algo en mi interior me decía que había estado demasiado cerca de algo terrible. Me levanté. No podía quedarme más tiempo allí. Me sentía como si algo invisible me estuviera persiguiendo. Miré una vez más por la ventana, y fue entonces cuando lo vi. La furgoneta estaba estacionada frente a la gasolinera, en el borde del estacionamiento, rodeada por la neblina. Parecía que me estaba esperando. ¿Había sido una coincidencia? No, algo me decía que no lo era. Rápidamente me metí en mi coche, arranqué el motor y me alejé lo más rápido que pude, sin mirar atrás, sin atreverme a comprobar si realmente estaba allí o si era solo mi paranoia. Lo peor vino después. Tras varios días, la publicación del mueble desapareció. El perfil de la mujer también. Todo lo que había tenido que ver con ella se desvaneció. Intenté denunciar el incidente a la policía, pero parecía que la información había sido borrada por completo. Ni siquiera el historial de la conversación permaneció. Mi nombre, mi número, todo había quedado en manos equivocadas. Aún no sé si lo que vi fue real, si aquellos dos hombres en el bosque existían, o si realmente me estaban siguiendo. Lo que sí sé es que, desde ese día, cada sombra en la esquina de la calle me hace dudar. Cada ruido en la madrugada me pone los pelos de punta. Y ahora, cuando reviso las aplicaciones de compra y venta en línea, no puedo evitar sentir un escalofrío. Hay algo oscuro en esos lugares, algo que acecha, y la próxima vez quizás no sea tan fácil escapar.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.